Manhunt. Manhunt es probablemente uno de los juegos más controversiales de Rockstar Games, incluso más que Grand Theft Auto. Lanzado en 2003, este título llevó la violencia al extremo, mostrando ejecuciones gráficas con una crudeza nunca antes vista en un videojuego. El jugador controla a un prisionero obligado a participar en un violento espectáculo transmitido como una especie de snuff movie. Para avanzar, debía asesinar brutalmente a sus enemigos utilizando armas improvisadas como bolsas de plástico, alambres o bates. El nivel de detalle en las animaciones de muerte escandalizó a gobiernos, medios de comunicación y asociaciones de padres. Varios países prohibieron su venta, mientras que en otros solo podía adquirirse bajo estrictas restricciones. Incluso se llegó a culpar al juego de inspirar crímenes en la vida real, lo que alimentó aún más su leyenda oscura. Pese a las críticas, Manhunt tiene seguidores que lo consideran un clásico de culto por su atmósfera opresiva y su narrativa retorcida. Sin embargo, para muchos fue la prueba de que los videojuegos podían superar la violencia de películas o series. Este título abrió un debate mundial sobre hasta dónde es correcto llegar en el entretenimiento digital y se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo un videojuego puede desatar polémica en todos los niveles. Postal 2. Postal 2 se convirtió en sinónimo de irreverencia y provocación. Lanzado en 2003 por Running with Scissors, este juego permitía al jugador vivir una semana completa en la piel de un personaje apodado de Postal Dude. La diferencia con otros shooters era que el jugador tenía completa libertad para elegir cómo actuar. Podía intentar pasar desapercibido o, si lo prefería, desatar una ola de violencia indiscriminada contra inocentes, policías, animales y prácticamente cualquier cosa que se moviera. Las armas iban desde pistolas y escopetas hasta opciones bizarras como bidones de gasolina, palas o incluso gatos usados como silenciadores. El nivel de humor negro, combinado con la posibilidad de orinar sobre enemigos caídos o incendiar multitudes, generó indignación en muchos sectores. Fue prohibido en países como Australia y Nueva Zelanda, y duramente criticado en Estados Unidos por políticos y organizaciones civiles. Para sus creadores, Postal 2 era una sátira sobre la sociedad, la censura y los medios de comunicación. Pero para la mayoría de sus detractores, no era más que un simulador de violencia sin límites. Su existencia abrió un debate sobre la responsabilidad de los desarrolladores frente al contenido que ponen en manos del público. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los títulos más polémicos jamás lanzados. Carmageddon. En 1997 apareció Carmageddon, un juego de carreras que rompía todos los esquemas tradicionales. A diferencia de títulos como Need for Speed o Gran Turismo, aquí la clave no era solo llegar primero a la meta, sino causar destrucción masiva en el camino. Los jugadores ganaban puntos no solo por chocar contra rivales, sino también por atropellar peatones de la manera más brutal posible. Cuanto más creativa y sangrienta fuera la acción, mayor era la recompensa. Este enfoque convirtió al juego en el blanco perfecto de la polémica. Países como Alemania, Reino Unido y Australia lo censuraron, reemplazando a los peatones por zombies verdes o robots para suavizar la violencia. Sin embargo, incluso con esos cambios, la esencia del juego seguía siendo la misma: un festival de caos y destrucción. Lo más llamativo es que, pese a las quejas, Carmageddon se convirtió en un éxito comercial y en un clásico de culto para los amantes de la irreverencia en los videojuegos. Su legado todavía se recuerda como uno de los primeros ejemplos en los que la controversia sirvió para impulsar las ventas. Hoy es visto como un pionero de la violencia exagerada en los juegos de carreras. BMX Versus. En 2002, BMX Versus intentó mezclar la emoción de los deportes extremos con el atractivo del contenido adulto, pero el resultado fue uno de los títulos más polémicos de su tiempo. La jugabilidad se basaba en realizar trucos de BMX, pero lo que realmente llamó la atención fueron sus elementos eróticos. El juego incluía desnudos, bailarinas de striptease y diálogos cargados de humor sexual explícito. Varios distribuidores, como Walmart en Estados Unidos, se negaron a venderlo, lo que limitó su alcance comercial. Además, muchos fanáticos de los deportes extremos lo criticaron porque, en lugar de enfocarse en la calidad de la jugabilidad, parecía depender únicamente de la controversia para llamar la atención. Las ligas profesionales de BMX también rechazaron su asociación con el juego, forzando a los desarrolladores a eliminar la licencia oficial y creando un título que terminó siendo un híbrido extraño entre deporte y parodia sexual. Aunque no fue un éxito en ventas, se ganó un lugar en la historia de los videojuegos por ser un ejemplo de hasta qué punto las compañías estaban dispuestas a usar el morbo como herramienta de marketing. BMX Versus quedó grabado como un experimento fallido, pero inolvidable, dentro de la industria. Sad Satan. Sad Satan
es quizás uno de los casos más inquietantes en el mundo de los videojuegos. A diferencia de los títulos tradicionales, no se vendía en tiendas ni se descargaba en plataformas conocidas. Surgió como una leyenda urbana en 2015, cuando un canal de YouTube afirmó haberlo encontrado en la Deep Web. El juego se caracteriza por sus oscuros pasillos, una atmósfera perturbadora y sonidos inquietantes. Pero lo más polémico fueron los rumores que lo rodeaban. Se decía que contenía imágenes ilegales, mensajes subliminales y material gráfico relacionado con asesinatos y abusos. Aunque nunca se confirmó al 100%, la fama de Sad Satan creció gracias al misterio y al miedo que generaba. Muchos lo consideran un creepypasta moderno, un mito digital diseñado para asustar y provocar. Sin embargo, también abrió debates sobre la Deep Web, la facilidad con la que circulan contenidos perturbadores y los límites de lo que debería ser considerado un videojuego. Aunque probablemente jamás sepamos la verdad completa detrás de Sad Satan, su existencia es prueba de que no siempre se necesita violencia gráfica explícita para generar terror y controversia. Night Trap. Lanzado en 1992 para Sega CD, Night Trap se convirtió en uno de los videojuegos más polémicos de los 90. El título usaba escenas de vídeo con actores reales, donde el jugador debía proteger a un grupo de chicas de unos extraños invasores llamados Ages. Aunque hoy puede parecer bastante inocente, en su momento fue acusado de mostrar violencia y contenido sexual inapropiado hacia mujeres. El juego fue usado como ejemplo en las audiencias del Congreso de Estados Unidos que llevaron a la creación del sistema de clasificación ESRB. Políticos como Joel Lieberman lo señalaron como un peligro para los niños y lo colocaron en el mismo saco que Mortal Kombat. Lo irónico es que Night Trap, en realidad, era mucho menos gráfico que otros títulos de la época, y sus supuestos elementos sexuales eran bastante limitados. Aún así, quedó marcado como el villano que inició la regulación de los videojuegos en Norteamérica. Con el paso del tiempo se convirtió en una pieza de colección, y en retrospectiva, más en un símbolo cultural que en un verdadero peligro. Grand Theft Auto, San Andreas, Hot Coffee. La saga Grand Theft Auto siempre ha estado rodeada de polémica, pero nada se compara al escándalo del Hot Coffee Mod en GTA, San Andreas. El juego de 2004 incluía un minijuego oculto en el que el protagonista, CJ, podía tener relaciones sexuales con sus novias. Aunque estaba bloqueado en la versión oficial, los jugadores en PC lograron desbloquearlo mediante un mod. El contenido mostraba animaciones explícitas, lo que provocó una tormenta mediática y política. Organizaciones civiles acusaron a Rockstar de haber incluido pornografía en un juego accesible para menores, y la ESRB tuvo que cambiar la clasificación del título de Mature a Adults Only, lo que casi destruye sus ventas. El escándalo llevó a demandas, investigaciones y a un costo millonario para Rockstar, que tuvo que lanzar versiones corregidas. Paradójicamente, el caso aumentó la popularidad del juego y convirtió a San Andreas en uno de los títulos más vendidos de la saga. El Hot Coffee se recuerda hoy como una de las mayores controversias de la historia de los videojuegos y como un ejemplo de cómo un simple contenido oculto puede generar un terremoto mediático. Hatred. En 2015 apareció Hatred, un juego que desde su anuncio fue considerado uno de los más perturbadores de la historia. El jugador controla a un hombre que, harto de la sociedad, decide iniciar una masacre indiscriminada contra civiles y policías. No hay motivaciones profundas ni giros narrativos. El único objetivo es matar la mayor cantidad de gente posible antes de morir. El tono del juego es frío y nihilista, con una estética en blanco y negro que acentúa su violencia extrema. Plataformas como Steam dudaron en publicarlo, y muchos medios lo calificaron como un simulador de asesinatos masivos. Su lanzamiento generó un debate intenso sobre la libertad creativa y la responsabilidad social de los desarrolladores. Aunque algunos lo defendieron como una provocación artística, la mayoría lo vio como un título diseñado únicamente para escandalizar. A nivel comercial no fue un gran éxito, pero se convirtió en un referente cuando se habla de videojuegos controversiales. Su legado es la discusión sobre si un videojuego puede o debe existir solo con el propósito de incomodar y ofender. Estos 8 títulos son ejemplos de cómo los videojuegos pueden ir mucho más allá del entretenimiento y convertirse en el centro de debates sociales, políticos y culturales. Desde la violencia gráfica hasta el contenido sexual o los misterios de la Deep Web, cada uno de ellos marcó un antes y un después en la industria. Lo que es innegable es que, con su polémica, ayudaron a definir los límites de lo que hoy consideramos aceptable en un videojuego. Y aunque muchos fueron censurados, prohibidos o criticados, su huella sigue presente como recordatorio de que el gaming no siempre se trata de diversión. A veces también es controversia.